10 de julio de 2022, domingo 15 del tiempo ordinario ciclo C. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El personaje más popular. El escritor, poeta y dramaturgo italiano Luigi Santucci, fallecido en 1999, ha sido considerado como el más importante narrador milanés en la segunda mitad del siglo XX. Este intelectual se entusiasmó en su carrera literaria con la figura del samaritano, tanto que escribió una obra titulada El Samaritano Apócrifo. En una de las escenas de la obra, como si fuera una interpretación teatral, el dramaturgo hace hablar al samaritano de la parábola que la Iglesia nos presenta hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. El samaritano dice, no sin cierta dosis de orgullo e ironía: soy el personaje más popular del Evangelio. A menudo ustedes hablan de mí. Desde hace 20 siglos me acompaña su aplauso por este jalón de riendas con que detuve el caballo en el camino de Jerusalén a Jericó. He regalado consoladoras imágenes a su emotividad y a su cotidiana necesidad de encontrar un alegre final a las historias. Mi figura inclinada envolviendo vendas, el aceite y el vino que gotean sobre las llagas del viajero atracado por los ladrones y traicionado por mis dos transeúntes que poco antes le negaron su compasión. Luego el herido colocado en mi cabalgadura, la posada con el posadero al que dejé 2 denarios para que siga cuidándolo. Y ustedes, para premiarme, han adornado con esas escenas los vestíbulos de los lazaretos y lugares piadosos. En el fondo de las palabras del samaritano hay un reclamo, porque se siguen presentando las mismas situaciones de hace 2000 años. Los viajeros que siguen recorriendo ese camino de 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó continúan siendo asaltados por bandas de ladrones, como le sucedió al obispo anglicano de Jerusalén en 1931. Pero también se siguen presentando personas como el sacerdote judío y el levita, que viendo al herido en el camino, después de observarlo, siguen de largo. Afortunadamente, podría decir el samaritano, todavía hay personas que son capaces de curar al herido, vendarlo, llevarlo en su vehículo y conducirlo al hospital más cercano. En la narración evangélica, el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús, para dar respuesta a esta pregunta, le narra al doctor de la ley la parábola del samaritano generoso y caritativo, que se preocupa de manera efectiva por el hombre despojado de sus bienes y herido en el camino. Sin embargo, después de narrar la parábola, Jesús cambia el sentido de la pregunta del doctor de la ley, quien quería una definición objetiva de lo que es el prójimo. Jesús le pregunta ahora, ¿cuál de estos 3 personajes te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Y Jesús, antes de que el doctor de la ley volviera a justificarse, le dijo, anda y haz tú lo mismo. En la interpretación de esta parábola, la figura del buen samaritano ha sido vista en la tradición de la Iglesia como la imagen de Cristo servidor. Esto lo podemos ver en un grafiti que escribió en latín un anónimo peregrino medieval en un edificio desvencijado donde funcionaba
lo que se llamaba un caravanserai, una especie de posada de carretera, donde los viajeros llegaban a descansar y a reparar sus fuerzas. El grafiti del peregrino decía: si incluso los sacerdotes o los levitas pasan por alto tu angustia, debes saber que Cristo es el buen samaritano, que siempre tendrá compasión de ti, y en la hora de tu muerte te llevará a la posada eterna. El mismo escritor Luigi Santucci entendía su misión de escritor como la del buen samaritano que cura al herido, lo anima a vivir, lo lleva sobre su cabalgadura. Por eso afirma: escribo para alabar. Alabé, traté de aplaudir, de resucitar en alabanza tantas cosas como pude. Alabanza, sí, como mensaje, como lenguaje. Y si no para salvar el mundo, para sanarlo se necesita más, al menos para ayudarlo, para recuperar algo de estima, algo de confianza en sí mismo, para que salga del desprecio de sí mismo, de la desesperación, y redescubra la amabilidad. Porque sin un cierto entusiasmo hacia nosotros, es entonces casi imposible amar a los demás. Se corre el riesgo de infiltrar en los demás nuestros desequilibrios, nuestro escepticismo e incluso nuestro pesimismo acerca de la humanidad. Una pregunta para compartir en familia: ¿realizas tu profesión o tu oficio con el espíritu del buen samaritano? Unámonos a esta oración a María, Madre de una iglesia samaritana. En ti, Madre María, descubrimos una iglesia samaritana, atenta al sufrimiento de los demás, que no ignora el dolor del prójimo, ni hace oídos sordos a su abandono. En ti, Madre dolorosa, encontramos una iglesia que se compadece del que sufre, al estilo del buen samaritano, que vio al hombre herido al borde del camino, se le rompió el corazón, se conmovió en sus entrañas y lo curó de sus heridas, lo llevó en su cabalgadura y lo cuidó en la posada. María, Madre de la Iglesia Samaritana, ruega por nosotros. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.